Buenas tardes. Vamos a explicar lo que es el concepto de equilibrio químico. Ya en el salón empezamos a ver la parte numérica. En este mismo video, junto con este mismo video subiré la actividad que corresponde esta semana, no la había yo subido, donde aplicaremos un poco de la parte numérica. Anexaré dos tablas, una es de equilibrio químico ácido base y la otra es de equilibrio de solubilidad, que es lo que se vio en clase. Con eso estaremos trabajando lo que es el próximo sábado. Bueno, comenzamos con lo que es la definición del equilibrio químico. La definición más sencilla es el balance exacto entre dos procesos, uno de los cuales es opuesto al otro. Si lo viéramos físicamente, a mí me gusta hacer el comparativo con el juego de la cuerda, donde unas personas jalan hacia un lado, otras personas jalan hacia el otro, y nuestro punto de referencia se mantiene en un punto estático. También podemos hacer el equivalente con una gran avenida de una gran ciudad, donde tenemos una cantidad de coches que van de derecha a izquierda y una gran cantidad de coches que van de izquierda a derecha. En este caso, lo que podemos observar dentro de la gráfica es la presencia de una reacción hipotética, donde tenemos el compuesto A, el compuesto B como reactivos con coeficientes estequiométricos definidos, que van a formar el compuesto C y el compuesto D, también con coeficientes estequiométricos definidos. ¿Esto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que haya un punto donde esto se equilibre. ¿Por qué? Porque ya sea C o sea D sean inestables y regresen a los reactivos iniciales. El ejemplo más práctico de un equilibrio químico que nos es alcanzable a nosotros es la respiración, donde podríamos definir que el compuesto A sea la hemoglobina, componente principal de nuestra sangre, el compuesto B sea el oxígeno y en la reacción tengamos liberado por la formación de oxihemoglobina con la liberación de dióxido de carbono. Recordemos que es el principio básico de respiración. Liberamos dióxido de carbono, absorbemos oxígeno. Otra vez pasaríamos de hemoglobina a oxihemoglobina. Pero ¿qué creen? Eso es a nivel pulmonar, pero a nivel celular tenemos el cambio contrario. Se libera oxígeno y se absorbe dióxido de carbono. Esto es muy importante, por ejemplo, en el caso, no tan solo en este caso, en el caso de la manipulación de nutrientes dentro de una planta, tenemos ese gran conflicto también de equilibrio, dado que tenemos que meter iones positivos, como puede ser el ion fosfato, el ion nitrato, azufre, potasio, calcio, dependiendo todo lo que se necesite. Y tenemos que sacar iones para poder meter otros. Esa es la función básica de una disolución nutritiva y al final de cuentas es lo que nosotros estamos realizando dentro de nuestro proceso. Otra situación, por ejemplo, donde yo quiero la formación de almidones con la destrucción respectiva o acumulación de azúcar. Va a llegar un momento en que la planta tenga la suficiente cantidad de almidones, donde estos almidones regresen a ser azúcar molecular para mantener el equilibrio vivo de la planta. Recuerden que aunque sea una planta y la planta realice fotosíntesis, la planta también necesita azúcar para sobrevivir. Entonces no podemos convertir todo en almidón, dado que la planta moriría. Y lo observamos con plantas perennes como puede ser
la madera, como puede ser el algodón, no, el trigo, la cebada, que al terminar su ciclo mueren por desnutrición por la formación de almidones. Un punto importante que ustedes tienen que checar es concentración contra tiempo. Un concepto básico en física es la velocidad. Y en el caso de los parámetros químicos lo vemos en concentración por tiempo. Para eso tenemos la acción de equilibrio de masas o ley de acción de masas. Es un modelo matemático para describir fenómenos dinámicos en química. Recordemos que la palabra dinámico significa en movimiento. ¿Qué significa esto? Que nuestra reacción química no es estática, no es lo que vemos dentro del laboratorio donde, o en nuestra casa, de agregar a un vaso una aspirina y ver cómo se deshace. No, esa no es una reacción química típica. Al contrario, si nosotros pudiéramos observar a nivel molecular con un microscopio de alta resolución, observaríamos cómo se van formando micromoléculas de gas y estas se van acumulando, formando una molécula que seamos capaces de observar. Pero al mismo tiempo, cómo se va consumiendo el agua o cómo se van formando nuevos compuestos a ese nivel, que es el polvito que nos queda en el fondo de este tipo de procesos. ¿Qué dice la ley de acción de masas? La ley de acción de masas dice que la velocidad de una reacción es directamente proporcional a la concentración molar de los reactivos. Cuando se plantean a los exponentes, que son coeficientes estequiométricos respectivos. Puede sonar como un trabalenguas, y yo creo que realmente sí lo es. Pero vamos a delimitarlo por partes. ¿Qué nos dice? La reacción es directamente proporcional a la concentración molar. Aquí tenemos la concentración molar del compuesto A, la concentración molar del compuesto B. Cuando se plantea a los exponentes de los coeficientes estequiométricos, aquí tenemos el coeficiente A y el coeficiente B, que significa que lo vamos a elevar al número de moléculas que tengamos presentes. Si se acuerdan, se los comentaba yo con la ley de equilibrio de masas, pero el producto de solubilidad, donde nosotros tenemos que elevar al número de iones que resolvemos. Por eso es que tenemos ecuaciones de segundo, de tercero, de cuarto grado, dependiendo cómo se disocien las moléculas. ¿Qué más tenemos? Tenemos la velocidad y tenemos una constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad nos va a dar la posibilidad de que aunque varíen estos valores de concentración, podamos tener un parámetro de crecimiento. Ahorita vamos a ver cómo nos interesa a nosotros en química analítica. La primera reacción aquí en verde la tenemos para los reactivos, pero también la podemos hacer para los productos en este color vino rojo que les estoy presentando. Otro punto importante es de que las velocidades no van a ser iguales, se mantienen en equilibrio. ¿Qué puede pasar? Que ya se haya producido tanto la reacción de los reactivos que, aunque sea extremadamente lenta, la velocidad de la reacción de los productos permita que se observe una especie de equilibrio. Eso lo vamos a ver en el laboratorio, cómo nos vamos a observar esta parte. El modelo matemático, aunque ya hubo una aproximación en la diapositiva anterior, tenemos que checar muy tranquilos lo que es la ley de acción de masas como tal. La ley de acción de masas, su modelo matemático, es la razón entre la velocidad de los reactivos que estoy encerrando, de los productos, perdón, aquí me estoy equivocando. La razón entre la velocidad de los productos, que está en la parte de arriba, entre la velocidad de los reactivos.
Sí hay que tener muy en claro esto, y aquí regreso a lo que les preguntaba o les platicaba yo en el caso de los medicamentos. Si nosotros nos tomamos el medicamento de manera adecuada, nos va a atender o nos va a llevar de manera positiva hacia la conservación o la restauración de nuestra salud. Pero si nosotros no nos tomamos el medicamento, este equilibrio se destruye. Para la parte médica esto se le llama homeostasis, y bueno, lo van a ver en bioquímica y en fisiología vegetal, que es un concepto ampliamente utilizado. Nosotros resumimos todo esto, lo voy a encerrar en moradito, espero que se vea, no se ve. Lo voy a encerrar a ver en verde. Esta es la ley de acción de masas que nosotros vamos a conservar, donde definimos algo extremadamente importante, que es la constante de equilibrio, la Kc. La Kc, o constante de equilibrio, se define como la constante de proporcionalidad que hay entre la degradación de la generación de productos sobre la generación de reactivos. Por eso es que tiene esta forma. No se preocupen, la vamos a estar checando de manera numérica en clase, y veremos la importancia que tiene. Esto nos va a permitir ver a qué velocidad está entrando un catión, un anión dentro de todo el proceso de nuestra alimentación de las plantas, cómo lo podemos utilizar para calcular parámetros que son de importancia para ustedes, como es la capacidad electrolítica, la cantidad de iones, la cantidad de magnesio, pero también equilibrios como el equilibrio de agua, cómo se está moviendo el agua entre la planta y el suelo, entre el suelo y el sistema de riego. Todo esto a partir de un modelo matemático relativamente sencillo. Por último, para terminar este pequeño video, les voy a presentar lo que es distintos tipos de equilibrio químico. En el primer equilibrio químico es parecido al que estamos haciendo nosotros o estuvimos haciendo dentro de los procesos de la clase presencial, y tenemos una KPS donde tenemos el siguiente equilibrio: fosfato de calcio o fosfato cálcico sólido lo vamos a disolver en agua y nos va a dar 3 iones calcio más 2 más 2 iones fosfato más 3. Por eso su KPS nos queda concentración de calcio más 2 al cubo por concentración de fosfatos al cuadrado. Aquí hago una pequeña observación. Para la constante de equilibrio solamente utilizamos sustancias sólidas y sustancias acuosas. Sustancias gaseosas y sustancias acuosas. Sólidos y líquidos se descartan salvo que tengan una importancia reactiva interesante. Si lo hago a partir del valor del KPS que nos dan de 1.2 por 10 a la 26, y yo hiciera lo que hicimos en clase, yo tendría que poner que se forman 3X de ion calcio y se forman 2X de ion fosfato. Si lo transcribo aquí, me quedaría 3X al cubo por 2x al cuadrado. Resolviendo esto me quedarían 27x cúbica por 4x cuadrada. Y esto nos daría el hermoso valor de 4 por 7, 28, llevamos 2, 4 por 2, 8, 10. 108x a la quinta. Entonces, si yo quisiera conocer la concentración
para solución saturada del fosfato de calcio, lo voy a hacer aquí abajo, ahorita voy a borrar para poder trabajar lo demás, me quedaría que 108 x a la quinta es igual a 1.2 por 10 a la menos 26. Qué feo 6 me salió. Mol a la quinta sobre litro a la quinta. Tendré yo que resolver esta ecuación, que es pasar del 108 dividiendo y sacar raíz quinta de este valor. ¿Sales? Como les dije, no vamos a ocupar ecuaciones tan grandes, pero bueno, fue la que encontré y me gustó. Entonces, si quieren, las resolvemos en el salón sin ningún problema. Se dan cuenta, el planteamiento de equilibrios es sencillo, solamente es de práctica. Vamos a borrar esto, que pueda yo trabajar. El otro equilibrio que les pongo es el equilibrio de la obtención de hierro colado o de hierro industrial, donde tenemos óxido ferroso o óxido de fierro 2 en estado sólido y lo ponemos en presencia de monóxido de carbono. El óxido de fierro es un sólido, el monóxido es un gas y nos va a dar fierro sólido y más dióxido de carbono gaseoso. En este caso, el óxido ferroso y el fierro molecular se descartan y lo único que vamos a agregar es como producto el CO2, por eso en la parte superior, y como reactivo el CO. Y aquí tenemos nuestra constante de equilibrio. A nivel de ingeniería química, sé que no es lo que involucra la materia, pero sí se me hace interesante. Hay muchos procesos que al contener una gran cantidad de sólidos, terminan siendo dependientes solamente de un gas que se genera en todo el proceso. Eso es muy importante a la hora de plantear el equilibrio, dado que nos permite a nosotros tener pocas variables de control. El sábado estaba yo platicando con la maestra María Elena y la maestra Judith, y algo de lo que estábamos checando era eso. Ahorita algo de lo que queremos hacer en nuestros tiempos de ocio, o sea, esperemos que antes de que se termine el año, es plantear un equilibrio que nos permita a nosotros interactuar con la planta y el suelo, pero pues el suelo es una parte sólida, entonces no reacciona como tal. Tendríamos que checar qué cationes están interactuando y ver si realmente el tipo de suelo, hacer un comparativo si el tipo de suelo nos está llevando a nosotros a una mejor o peor absorción. El último equilibrio que estoy planteando es un equilibrio muy importante para los de automotriz y bueno, que en el caso de innovación agrícola pues es importante en la parte de contaminación por tractores. Tenemos el óxido nitroso, bueno, el óxido de nitrógeno 2. En presencia de oxígeno y altas temperaturas nos va a formar el trióxido de nitrógeno. Esto es muy importante porque es uno de los contaminantes principales. En presencia de agua nos va a dar un ácido extremadamente fuerte, que es el ácido, perdón, que es el ácido nítrico. Pero lo más importante de esto es el hecho de que es algo que se forma en la combustión de gasolina. Y aquí observamos que los tres son gases. Entonces, el trióxido de nitrógeno, que es el gas de producto, se pone en la parte superior, el coeficiente es 1, no hay ningún problema. Pero tenemos lo que es el óxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno, con un coeficiente 2 dado el coeficiente inicial que tiene, y el oxígeno con un coeficiente de 1/2. Jóvenes, esto es en general la teoría de lo que es el equilibrio químico. Lo vamos a seguir trabajando el sábado en la clase para que no haya ningún problema.
Tengan un bonito día o noche, dependiendo a qué hora lo estén viendo, y nos vemos el sábado.